Y ahí está grabando. ¿Me pueden confirmar que está grabando? Sí, sí, Ya, sí. perfecto. Hola a todos y todas. Bienvenidos a el cuarto seminario de Derecho Constitucional que estamos teniendo aquí en el Colegio de Ayudantes. Mi nombre es Daniel Gutiérrez, soy el presidente del Colegio de Ayudantes y les, les introduciré a los dos panelistas que nosotros tenemos hoy día. En primer lugar, tenemos a Tom Ginsburg, que es profesor de Derecho Internacional Leo Spritz, y Ludwig and Hilde Wolf Research Scholar y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Chicago. Y tenemos también a nuestra profesora, la profesora Marisol Peña, que es profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de la facultad, también conocida como expresidenta del Tribunal Constitucional. Eh, Les doy las gracias por participar en esta actividad. Eh, y le daré la palabra ahora a Santiago Ruiz Esquide, quien conmigo moderará esta instancia y es ayudante de la Cátedra de Derecho Constitucional. Santiago. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también al Colegio de Ayudantes por darme este honor de poder ser moderador de este seminario con abogados tan prestigiosos. So, first, we're going to start with Professor Ginsburg, since he's our guest. And we're starting with the subject that gives the name to our seminar, and which is international constitutional challenges. So what are the challenges that constitutions all over the world are facing? And what is the role of a constitution in a liberal democracy? Well, that's a very big question. So let me first say thank you for having me, and thank you. It's an honor to be here with Professor Peña, and I'm happy to join you. I'm very interested in Chile, and so look forward also to learning from you all. Well, it's an interesting moment for constitutional democracy. You know, we have a lot of challenges in democracies, and one of the ones which really goes to the heart of constitutions is what we call the crisis of representation. The crisis of representation, meaning that many people do not feel very well represented by the politicians. They're very suspicious of politicians and political actors. And, you know, that means that they are vulnerable to, populist leaders who come along promising to solve everything quickly and miraculously. And that's a major challenge for democracy, constitutional democracy. The reason is that democracy is basically a system of conflict within institutions, bounded conflict. We fight at the ballot box so we don't fight physically. And that requires institutions, agreement on what counts as winning and losing in the ballot box, how we resolve disputes. And if people don't trust those institutions, or if one party decides not to accept those institutions, then democracy falls apart. And we in the United States are suffering that challenge. We have a party that has given up on the institutions, or some elements of it, and we have a populist leader. So those are the threats we're facing. Now, constitution making is its own big, difficult problem. And I think some of the problems that we see in many societies are relevant to Chile. First of all, and this will be true in Chile, the people who are writing the new constitution usually have never done it before and will never do it again. Right? I know there's still some people alive who worked on the Pinochet constitution, but no one wants their advice. So that means you have no one with actual experience. And in addition, the Constitutional Convention, as you know, will include many, independent candidates and such. And so they're being asked to do a job they've never done before, won't do again, so they don't have much expertise. And they're being asked to do it in a very short time. And this is one thing about the Chile process. 9 months plus a 3-month extension means 1 year to do all the work. And comparatively speaking, that's quite short. I mean, we have seen constitutions be written in that time in a true crisis, when there's a war or something, or a threat of invasion, but it's too short, honestly.
And I predict that there's going to have to be some need for extending that period somehow, because there's just too much work to do. Unless you just decide, unless the group decides, you know, the old Pinochet Constitution is just fine. We're just going to take the word Pinochet off of it and then, you know, go from there. Keep the same institutions. But I don't think that's likely to happen either, because of the social demands which are there, which I mentioned in response to your first question. So it's a very challenging job, not much time, not much experience. And even those of us who work on these issues all over the world know that it's very hard to provide advice. That is, there aren't that many other cases. So it's hard to know what institutions are going to work under what circumstances. So it's a very difficult field. And I think it's a big challenge for Chile. Profesora, el profesor Ginsburg habló de que nosotros no solamente estamos dentro, o nuestro país se encuentra dentro del contexto global de la crisis de representación, sino que también nosotros tenemos un desafío particular en nuestro proceso constituyente en el que tendremos poco tiempo y tendremos quizá poca experiencia también dentro de los constituyentes para redactar una nueva carta magna para nuestro país. ¿Usted cree que estos son cómo cree usted que estos desafíos podrían solucionarse o podrían abarcarse dentro de esta nueva, dentro de este proceso constituyente? Okay, so I'm going to translate first for the professor. Considering the context of our country and the international context you just provided of populism and of crisis in institutions, which has had a major impact in our country, how will the challenges that Professor Ginsburg just provided, how will they apply to our own situation, and how will our new constitution respond to those challenges? Gracias, Daniel. Gracias, Santiago. Bueno, first of all, it's a very pleasure for me to share in this seminar with Professor Ginsburg of the University of Chicago. And I'm very sorry because I will speak in Spanish for our students. Okay. Muy interesante la presentación del profesor Ginsburg y ciertamente la comparto plenamente. Primero que nada, la crisis de representación a la que él alude ha sido identificada dentro de los procesos constituyentes recientes de América Latina, aquellos que se han conocido y producido desde la década del 90 en adelante como uno de los factores gatillantes para sustituir totalmente las constituciones políticas. Gerardo Pizzarello es un autor que estudiando los procesos constituyentes en América Latina, señala que justamente la primera causa de ellos tiene que ver con el desprestigio de un cierto modelo neoliberal que las constituciones latinoamericanas habrían favorecido, pero más específicamente con la forma como las élites políticas han tomado ese modelo neoliberal y lo han llevado adelante, favoreciendo la profundización de las inequidades y de las desigualdades al interior de nuestras sociedades. Por lo tanto, también coincido plenamente con la segunda idea formulada aquí por el profesor Ginsburg en orden a que nuestra sociedad se enfrenta en forma previa a la redacción de la nueva Carta Fundamental a una profunda falta de confianza en las instituciones políticas y en el modelo de democracia representativa tal y como se estaba formulando o se estaba aplicando hasta ahora. Ahora bien, respecto al breve tiempo para redactar la Constitución, que como él bien dice y recuerda, son 9 meses que se pueden extender hasta un año, lo he dicho en otros foros, mi diagnóstico es pesimista. Yo creo que la Convención Constitucional definitivamente en este plazo no alcanza a redactar una nueva Carta Fundamental si se considera que durante el primer tiempo, que optimistamente podríamos decir serían 2 meses, debe abocarse
a la redacción del reglamento que le va a permitir funcionar. Y allí, como ustedes bien saben, hay cuestiones muy determinantes que resolver, entre las cuales no solo se encuentra la organización interna de la Convención Constitucional, sino que además las formas de escuchar y de convocar la participación ciudadana en el debate constitucional. Y un tercer problema de relevancia es naturalmente la transparencia con que debe actuar la Convención Constitucional para que la población pueda ir realizando una accountability o rendición de cuentas de lo que es el trabajo de los representantes a quien les ha confiado esta tarea tan importante de redactar la Carta Fundamental. Si a ello le añaden ustedes las dificultades que ha generado y ha despertado la aplicación de la regla de los 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional para adoptar acuerdos, sin que se sepa si ella debe producirse respecto de cada inciso, de cada artículo, de cada capítulo de la Constitución o de ella como un todo, ciertamente nos hace temer que este debate, que no es menor, sobre reglas de funcionamiento de la Convención va a tomar un tiempo. Y lo segundo que yo diría para quedarme en esta primera etapa de la pregunta y de la respuesta es que a mí me parece que el proceso constituyente en Chile se ve particularmente dificultado por lo que yo diría es la falta de consenso sobre algunas cuestiones fundamentales. Y entre ellas cito prioritariamente la definición sobre el rol del Estado. Para algunos, el principio de subsidiariedad que contiene o que está recogido implícitamente en la Carta de 1980 no ha dado el ancho, no es suficiente para encabezar los nuevos procesos que Chile debe enfrentar y por tanto debe ser reemplazado. Y el reemplazo al principio de subsidiariedad, que por lo demás sabemos que tiene dos fases, activa y pasiva, va a llevar indudablemente a reformular el rol del Estado y me parece que eso es algo que no está claro entre nosotros. Otra falta de consenso que yo le estimo fundamental tiene que ver con el asunto del régimen político que Chile va a adoptar. Es indiscutible a esta altura mencionar que se ha producido en Chile en los últimos meses, en el último año, una tensión permanente entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional que ha producido ya una cierta modificación o un intento de modificación del régimen político imperante sin que todavía se cambie una letra de las atribuciones del presidente y del Congreso en la Constitución. Por lo tanto, me parece que este es un asunto que no es fácil de solucionar. Y el tercero, creo yo, entre otros que se podrían mencionar, pero para no alargar la respuesta, es la falta de consenso sobre la forma de recoger y de plasmar en la Constitución aquellas realidades que son propias de los derechos sociales. Debemos abordar mandatos del Estado directamente en la forma de derechos sociales reforzados y ampliados o debemos hacerlo a través de una técnica que usan constituciones más contemporáneas como es la consagración de deberes específicos del Estado o de principios orientadores de políticas públicas. Por lo tanto, Santiago, Daniel, me quedaría por aquí en esta primera etapa de nuestro seminario. Thank you, Professor. There's a lot to unpack here. Professor Peña has briefly talked about crisis in representation, specifically in the Latin American context, bad rep, if you want to call it that, of neoliberalism, and also of the political elites and economic elites. So she talks a bit about the discussion of what the rules of deliberation are going to be in the Constitutional Convention, since it's a new body with no previous rules or parallels to our institutions. Also, the rule of 2/3, by which you have to get a quorum of 2/3 of the conventionals in order to get something in the Constitution.
And finally, an extra difficulty she sees because there's a lack of agreement in a couple of issues that she believes are very relevant. First, the role of the state should be minimal, maximal, something in between. Second of all, the president and Congress relationship, because in the last year we've seen a lot of material change going to giving power to Congress, or Congress claiming more power at the expense of the president, but without a formal change in the Constitution. And finally, how we're gonna implement social rights and positive rights. So basically, she says she's pessimistic, or she's cautious about this process. So considering all of that, and considering that we're undergoing a process of constitutional change, as you mentioned, we want to ask, what does a constitution making process need in order to succeed? What social and political factors need to be in place for a constitution to be legitimate and effective? And briefly, and I'm sorry for the length of my question, we want to ask about the rule of the 2/3 equality between men and women, because it will, our convention will have a 50-50 composition, and also some reserved seats for indigenous people. Excellent. Yes, I could. So it's funny. I can listen, and I can. Professor Pena speaks so clearly. So I'm going along, and I can kind of I understand that sentence. I understand that sentence. But then the big picture, I do need the help. So thank you so much. Yes, I think you raised all the right points. About why we're here and what some of the challenges will be. Now, I will say that what do you need? I mean, so a first point which should be made clear: constitution making is not a solution to everything, and in some cases makes problems worse. And of course, in the Latin American region, we have examples of where, new cleavages, new problems were created through the constitution-making process that didn't exist and have been hard to repair. So it's a dangerous thing. I sometimes use the metaphor of walking over a very narrow bridge, and if you can get to the other side, great, you've improved things, you've made it. But there's lots of ways to fall off, lots of problems. And here, I think the 2/3 rule, I understand why it was adopted, but it's going to make things very difficult. In principle, when you have a specially elected convention, I don't know, I haven't done a detailed look, but I can't think of another one where the convention required a 2/3 rule. And not just a it's true that in like South Africa, they adopted a rule of what they called sufficient consensus. Sufficient consensus. But of course, that was a very different context. That was one where you had two major parties and then a bunch of smaller parties. And everyone knew to get across the bridge, you needed those two main parties holding hands. If one of them, didn't go along, the whole thing would end. So sufficient consensus was a code for those two agreeing. And then if the smaller parties, the Zulus or the communists or whatever, decided, they wouldn't go along, it's okay, we had enough. And that process worked, and they did, get across the bridge. Chile's context is so different. You have not two main parties, but too many parties. And it's good to have parties. You need parties in a system in a situation like this. But when you raise the requirement to 2/3, that gives small groups a veto, coalitions of small groups a veto, a way to block things. Not only that, I think the way the rule was written, I find very bad in the November agreement, November 2019 agreement. All of the normas must have a 2/3 vote. And so as I'm understanding the debate in Chile, some people say that means every single rule has to have its individual vote of 2/3. And that's just a very bad way to run a decision-making process. I would understand if the whole package required a 2/3 vote. That allows the groups to make trade-offs, and we'll give you this, you give that. But if you're going to have particularly a public vote on each of the provisions, I don't think they can actually complete the job, because in these trade-offs that must be made, some groups will say, well, I can't publicly go on record as having voted for, private property in mines or something like that, or,
right to education, my God, you know. So you're going to have bargaining in order to get to a 2/3 majority, and that requires, I think, individual things. I've also raised the possibility of a strategic behavior, what we call strategic behavior in English. That means when one group says, oh, yes, I'll go along with all these rules. Yes, 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 yes. And comes to the last one, which is very important. They say, no, we're never going to agree to this one unless you give us something major. So when you have individual votes for individual normas, that's just not going to work. So I hope they will come up with some system. Now, in order to do that, and Professor Pena mentioned, they need rules for procedure, which they don't have either. My suggestion has been that they should look immediately, right now, the parties should look at the rules of the Congress and maybe propose some modifications for the Constitutional Convention, which is a different context, but start with those rules because people are pretty familiar. I assume they work pretty well. And that would also be good for the code of ethics, how the individuals are supposed to behave. You have existing rules. I would start with them because you don't want the convention to spend 1 month talking about the rules when they only have 12 months to write the Constitution. So I think that's a major issue. I think the role of women was a great decision. It's a really path-breaking thing, and it means that first of all, maybe I'm biased, but I actually think a convention run by women maybe is going to have an easier time coming to agreement than one run by men. I don't know. It's just an intuition. And I think it will be a model. Other countries will look around the world to this process and say the gender parity is a requirement for major governmental decision-making bodies. That's a wonderful thing. So I hope that helps. But it means there's even more pressure that this thing should actually work. Stepping back from the details, I have actually been very optimistic about Chile for the following reason. In some countries, you have a constitutional conflict that involves problems that you cannot actually solve. What's the religion? What's the role of Islam in the society? Do the white people or black people have, the rights to do X or Y in South Africa? In Chile, basically, your cleavage, the fight is about one thing, sort of social and economic distribution. That's basically what it's about. And, the right wing wants to have more neoliberal and the left wing would like more redistribution. But that's the kind of issue that you can solve and you can come to compromise on. And not only that, I think there's some things, like, for example, the role of the Mapuche and the indigenous people, where everyone will kind of agree, I would hope. I don't think anyone's going to say, no, we can't have any rights for these people. Although notice that in November 2019 agreement, they didn't think about that yet. So that means that there's a possibility of doing an improvement, even if the other rules don't even change that much, just by adding this form of social inclusion. Still, everything depends on the configuration in the vote, which I understand has now been postponed to May. And if, for example, you have too many independent candidates, I really worry, because independent candidates, by definition, won't go along with what the parties want to do, and it's very hard to herd. We have an expression in English: you can't herd cats. That is, you can't, like a cowboy goes and gets all the cows together. You can't do that with cats. They run in many directions. Independents are like cats. Each one has to be their own person, and they're not traveling in groups, and that's a problem. So I kind of hope that the election produces a result where, this is my view, the parties of the center right, center left, and indigenous or whatever, can add up to a strong coalition of 2/3, and then they can do all the discussions among themselves to come to a moderate solution. I really worry if the thing is half independence, I think we're going to be in big trouble. And the reason we'll be in big trouble, just to finish the point, is that the expectations have been raised. And I think Professor Pena sort of hinted at this, like, we now have very big expectations. The social explosion, we need more social rights. So going back to yesterday is not going to make people happy. And that's a big risk.
Bueno, muy interesante la respuesta del profesor. Y de hecho yo creo que sería bastante también interesante, quizá brevemente, escuchar algunos comentarios de usted, profesora Peña, específicamente sobre esta regla de los 2/3. Como el profesor mencionó, que la regla de los 2/3 podía generar grandes dificultades en un contexto pluripartidista y un país pluripartidista como el nuestro, y eso incluso agravado por la existencia de las listas independientes que conocemos que podrían obtener números importantes en la convención. Si usted tiene algún comentario sobre esta quizá regla ya preexistente que vamos a tener sobre las decisiones de la convención. So on this question, Professor, we're asking Professor Peña specifically about the rule of 2/3, which you mentioned in your exposition. Ok, interesantísimo también. No puedo sino coincidir nuevamente con el profesor Ginsburg en el sentido que el proceso de elaboración de una constitución no es la solución automática, ¿verdad? La solución inmediata de todos los problemas que una sociedad puede presentar. Y en ese sentido lo conecto también con la última parte de su intervención. Lo peligroso es, sin embargo, el nivel de expectativas, esta suerte de caja de Pandora que se abre en la ciudadanía que espera que la Constitución provea soluciones prácticas e inmediatas para sus necesidades cotidianas. Entonces, creo que ese es un punto que conviene aquí reforzar. Ahora, respecto al tema de la regla de los 2/3, yo simplemente añadiría a lo que ha dicho el profesor Ginsburg en el sentido de que se ve difícil o dificultada la posibilidad de que se arribe a esta regla de los 2/3, la elaboración de la nueva constitución, no solo porque existen muchos partidos políticos hoy día en Chile, que es algo evidente, sino por un elemento adicional. Por la profunda fragmentación que existe al interior de esas mismas fuerzas políticas que han solido presentarse bajo las formas de pactos electorales a las últimas elecciones. Hoy día no hay ninguna coalición en Chile, ni de la izquierda, ni del centro, ni de la derecha, que se salve de mostrar profundas divisiones en su interior. Y ojo que no son divisiones puntuales respecto a una política determinada, son divisiones bastante estructurales que a uno le hacen pensar en la tesis levantada, por ejemplo, por uno de nuestros historiadores del derecho tradicionales, Bernardino Bravo Lira, acerca de cómo la Constitución de 1925 fue permitiendo que surgiera un modelo de partido político que es un modelo ideológico, que se plantea como uno que tiene la verdad absoluta sobre lo que la sociedad requiere y en consecuencia excluye automáticamente otras opciones de bien común. En mi concepto, en consecuencia, repito, el peligro respecto de la regla de los 2/3 no está solamente en que existen muchos partidos políticos, sino que en la profunda fragmentación que existe en su interior y en la marcada ideología en términos de poseedores de la verdad absoluta que se aprecia en dichos planteamientos. Ahora, yo creo que a diferencia del mismo caso sudafricano que el profesor Ginsburg mencionaba en orden a la regla del consenso suficiente o el consenso mínimo, pero creo yo que en el caso sudafricano había una motivación detrás de la Constitución de 1996 que surgió derivada de ese proceso constituyente, que era la necesidad compartida transversalmente por la sociedad de poner fin a todas las lógicas y a las prácticas del apartheid. Luego, cuando una sociedad tiene una única motivación tan potente, es capaz, creo yo, de hacer disminuir esas otras divisiones que se presentan y en consecuencia es capaz de que se congreguen las distintas fuerzas dentro de la sociedad, las distintas miradas en pos de este objetivo. Otro ejemplo
a nivel internacional, que el profesor Ginsburg sin duda lo conoce mejor que yo, es el de la integración europea. La integración europea ha sido posible, a diferencia de una mayor integración latinoamericana, porque tenían el fantasma de la guerra detrás. Por lo tanto, el ansia por la paz fue tan potente que permitió que las diferencias evidentes entre los estados nacionales fueran cediendo en función de un propósito común. Yo en Chile eso no lo veo actualmente y creo que también eso complica la regla de los 2/3. Y finalmente, Daniel, Santiago, si ustedes me permiten una breve reflexión, porque aquí apareció el tema de las mujeres también en la Convención Constitucional. Yo naturalmente voy a ser impopular aquí porque, a ver, tengo el corazón dividido en esta materia, porque no puedo sino ser entusiasta de la idea de que se haya aprobado una reforma constitucional que tienda a que la conformación de la Convención Constitucional sea paritaria. Sin embargo, lo que no termina de convencerme es que la forma de lograr la paridad sea manipulando los resultados electorales. Dicho en otras palabras, la paridad no se logra desde las candidaturas, sino que la paridad se logra una vez que el votante ha depositado su sufragio y corrigiendo los resultados electorales para efectos de lograr la paridad. Y eso a mí me abre una profunda interrogante desde el punto de vista del principio democrático, porque estoy convencida que de alguna manera se está manipulando la voluntad del elector por mucho que el propósito sea muy noble. Por aquí me quedo porque hay varias otras cosas importantes, pero podemos volver sobre ello. Muchas gracias. So, Professor Ginsburg, I'll give you a brief summary of what Professor Peña said, and then we're going to move to another topic, though, and we'll ask her again, but just so you're on the same page, and also if you maybe want to comment later on the same issues. She agrees with you that constitutionalism and constitutions don't necessarily solve every problem that a society faces. And in that case, and in that matter, she's worried about expectations and over expectations. And about specifically the rule of 2/3, she says that she agrees with you about the issue of having too many parties, but she thinks that the main problem is not just the number of parties, but the fragmentation of them, and how they can't get together in big coalitions that are sustainable and stable. So that's the real issue she sees. And also she extends that thought to the South African Constitution, and she tells us that people agreed upon a certain motivation, which was to go past apartheid and lose it forever. So there was a consensus on that issue. And also on the European Constitution, they had the ghost of the war. And she says that's what has allowed Europe to have such a nice integration, at least when compared to the Latin American experience. So now we're going to move to another topic, which is the constitutional justice. And we're going to ask again, Professor Peña, given her experience as president of the constitutional courts. We all know that one of the most important elements in order to guarantee the effectiveness and legitimacy of any constitution is to have judges that can enforce it directly. So given your experience as president, what do you think should be the role of constitutional justice in our new constitutional order coming forward? So, Daniel. Sí, para repetir la pregunta en español también, nosotros todos sabemos que la justicia constitucional, los tribunales constitucionales son un mecanismo necesario para asegurar la legitimidad y efectividad de la Constitución. Dada su experiencia como expresidenta del Tribunal Constitucional, ¿cuál es el rol que usted ve a la justicia constitucional y a los jueces constitucionales en el Chile posterior a la nueva Constitución? Bien, parece que ahora me toca partir a mí. Bueno, evidentemente es un tema que me llega muy directamente, toda vez que me correspondió la responsabilidad, como ustedes saben, de integrar el Tribunal Constitucional 12 años y de presidirlo durante un año. Soy una convencida de que la obra del legislador, a diferencia de lo que se podría derivar
de la lectura de las obras de Rousseau y particularmente de Montesquieu no es infalible. En otras palabras, el legislador se puede equivocar y es particularmente grave cuando el legislador se equivoca en desmedro de los derechos fundamentales de las personas. Partiendo de esa premisa, me parece que la existencia de algún mecanismo que permita controlar la obra del legislador en función de ajustarla al principio de supremacía constitucional, pero particularmente al respeto de los derechos fundamentales, forma parte indiscutible del corazón de lo que es un Estado de Derecho contemporáneo. Ahora bien, Chile desde el año 1970 se ha inclinado por un modelo de control especializado de constitucionalidad de la ley, radicado en un tribunal de la más alta jerarquía que funciona en forma independiente al Poder Judicial. Y me parece que hasta ahora ese es un modelo que ha dado garantías, porque como decía su primer presidente, don Enrique Silva Sima, este es un modelo que emergió justamente con la idea de constituirse en el supremo árbitro, en el supremo garante de la Constitución, cuando se producen conflictos muy complejos entre el presidente de la República y el Congreso, cuya dilación solo perjudica a la población del país. Tenemos que tener a alguien que dirima al margen de las contiendas políticas, que dirima desde la Constitución. Por lo tanto, a mí me parece que la justicia constitucional en Chile, como en todas partes del mundo, es un elemento consustancial al Estado de Derecho. En mi opinión, debiera seguir radicada en un tribunal constitucional, ciertamente que reformulado, reayornado, creo que deben introducirse modificaciones, desde luego, a la forma de designación de los jueces para asegurar su mayor independencia y también la transparencia en los respectivos procesos que llevan a un abogado a ser elegido para integrar el Tribunal Constitucional. Creo que es inevitable que mantengamos el sistema de generación sobre la base de los tres poderes del Estado, Corte Suprema, Presidente de la República, Congreso Nacional, pero a cada uno de esos procesos, repito, yo los rodearía de concursos públicos suficientemente transparentes que alejaran cualquier duda sobre la competencia y ciertamente sobre la independencia de quienes van a integrar el Tribunal Constitucional. Y en materia de competencia no es ningún misterio, yo lo he dicho muchas veces, yo soy partidaria tanto del control preventivo como del control posterior de la obra del legislador. En el caso del control posterior, cuando se trate de la declaración de inconstitucionalidad de una ley con efectos erga omnes, yo integraría a los suplentes de ministro, vale decir, si hoy día son 10 jueces, yo integraría a 2 más para que concurrieran al pronunciamiento más grave de todo tribunal constitucional, que es la expulsión de un precepto del ordenamiento jurídico. Y en lo que se refiere al control preventivo facultativo, vale decir el que se puede deducir a requerimiento mientras un proyecto de ley o de reforma constitucional se encuentra en trámite en el Congreso, reservaría el resorte de recurrir al Tribunal Constitucional hasta el final de la tramitación parlamentaria, y no antes, para impedir que se levantara esta crítica que se ha hecho tan común de que el Tribunal Constitucional termina sustituyendo la deliberación democrática en el Congreso. Finalizo diciendo que un Tribunal Constitucional que hoy día tiene más, en realidad cerca de 2.000 ingresos, iba a decir más de 1.000, pero en realidad son cerca de 2.000 ingresos anuales, fundamentalmente por la vía de la acción de inaplicabilidad, requiere ser reforzado. Y reforzado en términos de acercarnos a un número impar, ya sea 11 jueces o 13 jueces en su caso, de forma que de suyo quede absolutamente excluida la posibilidad de que el presidente, que no es un primus inter pares, dirima cualquier empate respecto a decisiones tan fundamentales. Eso, gracias. So, Professor Ginsberg, Professor I Peña mostly understood that.
Perfect. Just the last little bit I didn't get, but that's okay. Maybe I wanted to, if you could add to your comment, to her answer, maybe some comments about the role of the constitutional judge in ruling over social rights cases, especially given this new trend, world trend, in which the constitutional courts have tried to make concrete all these rights in Latin America, India, South Africa. Yes. So there's now a literature on this phenomenon of judges getting involved in social and economic rights, and it's very mixed, right? We have some examples where the judges getting involved has not helped. For example, in Brazil, the judges will take individual complaints about a violation of the right to health and, say, yes, the state must give you this right. You must fulfill your right 100%, even if that involves flying you to the United States once a month for kidney treatment or something. And I think the enthusiasm for that kind of judicial involvement among comparative scholars has gone way down. Because obviously, when you're talking about something like the health budget or the education budget, you have lots of complicated trade-offs where, it's not an unlimited amount of money. Giving something to one person means taking it away from another. So that kind of individual relief, I think we have found, doesn't really help. It actually benefits the middle class more than the poorest people in the society, because they're the ones who can make the claims. And it puts a lot of pressure on the health ministries and things like this. On the other hand, it is possible to write the Constitution in a way that focuses the state on these obligations, on social and economic obligations, and judges could play a role. So, for example, in some of the famous cases in this area in South Africa, what judges would do is say, you, the state, have to show us that you have a plan, you have a program to deliver water in this poor area or to provide a housing program for these people who have no homes. It doesn't mean that this court will say this individual gets to move into this house, but demand the state show administratively that it's working on the problem. And it's kind of to actually take some principles from administrative law, but that's something I think courts can do and constitutional courts can do. Another idea, which I mentioned once or twice in the context of Chile, is to treat, and I'm not sure politically this is feasible, but to treat the social and economic rights not as rights. I mean, when you say something is a right, then it creates conflict. It means that, I get 100% even if you get 0. And often what we really need is dialogues about how to fulfill the right in ways that don't harm the other person, how to maximize the sum total of rights fulfillment across many rights and many individuals. So one drafting approach, which has been used in other countries, is what we call directive principles. Directive principles. And it originated, I think, in Ireland and then was famously adopted in India with regard to these social and economic goods, where they say they don't have a right to education. They say instead that the state has a duty to provide education, but that duty cannot be brought before a court. It's not justiciable. And I think that might be a good approach for Chile. It doesn't mean that the state can do nothing. For example, the Congress might have to provide a report every year showing what it's done in these areas. Having the duty in there means there could be a lot of political pressure on the state to do more or less. But ultimately, social and economic goods are often political ones, and courts are not particularly good at providing them because courts are used to individual cases. And so, I think the role of courts should be procedural, and the role of constitution should be to urge the state to work on these issues. By the way, you could also imagine that it was some sort of special commission, for example, on healthcare that the Constitution set up.
And that commission will oversee the state efforts. And, there's many ways to do this that don't involve the court. Now, it's funny because I can understand some Spanish, but not perfectly. I couldn't hear if Professor Peña was saying that the Tribunal Constitucional should become more involved in rights enforcement. I didn't get what she said there. So maybe you can tell me, Daniel. I think what she referred to regarding rights was mostly about how a constitutional tribunal is fundamental at guaranteeing that rights are not trespassed by the legislature. Mm-hmm. And also, maybe could you talk a little bit about the composition of the Constitutional Tribunal and its general capability to rule over the unconstitutionality of bills or of laws? Because for a brief context in this country, there's been a lot of debate regarding these two things. The first, because the composition of the Constitutional Tribunal is by appointment directly through the three branches of government. So you have basically three that are appointed by the Supreme Court, three that are appointed by the presidency, and four that are appointed by the National Congress in very broad terms. And there have been calls to change that rule of appointment towards a different process, either by going through all the stages or just letting one power over the other decide. Maybe if you can tell something, your opinion about that, and if you could talk a bit about your opinion regarding where should the Constitutional Tribunal act and where it should not act. Should it have abstract power or concrete power, ex post power or ex ante power? Yeah. Oh, I feel so. It's hard to answer those questions in the presence of Professor Peña, who knows much more about this, the actual tribunal. Look, in the abstract, that's a perfectly good way to appoint judges to a constitutional court. I always contrast that, which I call that a representative appointment system versus a cooperative appointment systems where two institutions must work together and come to some agreement. But in principle, the main goal is not to end up where the United States is. Our appointment process of judges is so political that we now actually fight presidential elections over it. And there's a lot of discussion actually in my country now about what to do about it. The Democratic Party just proposed expanding the Supreme Court last week, some of them. So that's not the right solution from my perspective. It's a disaster here because the stakes are so high that, basically Donald Trump became president because of the Supreme Court appointing power. So that's crazy. And I think in Chile, my understanding is it's not so political. It's not so, because the court has not been very involved in making major decisions about social policy. So maybe somewhere in between is better. I don't know, where the court is actually actively involved in ensuring, I don't want to be critical of the court. I don't know enough, but the court is perceived as a protector of rights by most people. At the same time that it isn't taking major political decisions from the politicians like our Supreme Court is. So I think that's the goal. And you can get there with lots of different appointment mechanisms. There's no magic mechanism that gets you there. The appointment mechanism has to be suited to the particular situation of that country and the court. And, I think that there's somewhat of a cycle where when courts become more expansive, then there's more demand for accountability and they kind of come back down to earth a little bit. From my very amateur perspective, the Tribunal has a good reputation, but I don't think it's necessarily viewed by the mass public as a major institution in protecting rights. Correct me if I'm wrong, Professor Peña. Profesora Peña, no sé si el profesor habló de varias cosas, no solamente refiriéndose a su exposición, sino que también dio un comentario bastante interesante
referido a los derechos sociales, económicos y culturales, específicamente hablando de ellos, matizando no sé si matizando, pero distinguiendo entre estos derechos y otros, y hablando de ellos como principios directivos a los órganos del Estado, como una doctrina que se ha aplicado, según el profesor, en India, mediante la cual no se pueden exigir judicialmente, pero sí establecen obligaciones para todos los órganos del Estado. ¿Le gustaría comentar un poco sobre esa perspectiva sobre los derechos económicos, sociales y culturales? Voy a traducir, pero antes también, profesora, si podría agregar en su respuesta que es muy interesado porque algo mencionó el profesor Ginsburg respecto de un principio que nosotros tenemos consagrado en nuestra jurisprudencia constitucional, que es el principio de deferencia por el legislador, que él lo menciona en el fondo, no con esas palabras, pero hace referencia a él. Entonces, también si podría comentar un poco sobre ese principio y si siente que el actual tratamiento del recurso de protección respecto de ciertos derechos que cubre y ciertos no, sería una manera de hacer de esto unos directed principles, como él lo llama. Entonces ahora lo voy a traducir al profesor. Professor, we're asking Professor Peña about some of the things that you already talked about, and also about social rights and the way that they're enforced, and about a principle that we have in our constitutional jurisprudence, which is a deference for the legislator, in order to get a more minimal deferent court. And finally, about a very specific action that people can take to the courts, which is applied when there's a right being under duress or being infringed by anyone by an illegal or arbitrary act, and not all rights that are in the Constitution are are applicable for that specific action. So maybe if that is a way of directed principle or not. Bueno, qué provocativo todo, muy, muy interesante cada cosa, cada punto, diría yo, da para un seminario específico, pero vamos viendo. Me encanta la perspectiva, estoy muy de acuerdo con la perspectiva del profesor Ginsburg de tratar los temas propios de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que se llama los derechos de la segunda generación, como principios constitucionales, más que como derechos fundamentales. Y tal vez aquí convendría simplemente, dentro de la perspectiva que estamos pedagógica, porque este es el colegio de ayudantes, establecer cuál sería la diferencia entre uno y otro trato. Cuando recogemos estas necesidades básicas de las personas por la vía de derechos fundamentales, las hacemos inmediatamente justiciables. Significa que una persona puede ir a tocarle la puerta a un tribunal y deducir una acción para obtener la protección. Pero como bien dijo el profesor Ginsburg, esa protección va a ser para el caso concreto. Pero no es menos cierto que esa decisión, ya sea de una Corte Constitucional o en nuestro caso de la tercera sala constitucional de la Corte Suprema, sienta un cierto precedente para otros casos similares que puedan venir en el futuro. Por lo tanto, lo de los efectos relativos de la sentencia, conforme a lo que prescribe hasta ahora el artículo 3º de nuestro Código Civil, tiende en la práctica a difuminarse. Pero coincido en que debe tratarse más bien bajo la articulación de principios. ¿Por qué? Porque tal como lo hace la Constitución de Sudáfrica, o como lo hace la Constitución de Nepal, por ejemplo, se articulan grandes principios orientadores de políticas públicas, y en ese caso, conecto con la segunda parte, Daniel, de tu pregunta, en ese caso respetamos mejor la deferencia al legislador, porque cuando se articulan constitucionalmente como principios, en el fondo la orden de hacer algo en beneficio de esas necesidades está dirigida directamente a los órganos colegisladores, que son los responsables de las políticas públicas. Ahora, la pregunta que las personas se hacen, bueno, y si se establecen como principio y no como derecho, ¿significa que no vamos a tener posibilidad de exigir su cumplimiento? No, porque no hay ninguna disposición constitucional hoy día que pueda ser
programática, que esté escrita en una constitución porque sí. Lo que pasa es que la forma de exigir su cumplimiento nos obliga a pensar en mecanismos novedosos, como es la inconstitucionalidad por omisión del legislador, que está contemplada en la Constitución brasileña del 88 y también en la Constitución portuguesa de 1976. Es decir, si el legislador no cumple lo de desarrollar, este mandato de desarrollar por la vía legal la regulación de una determinada necesidad pública, se puede exigir e incluso ponerle un plazo para que efectivamente esa regulación pueda ser entregada a la población. Por lo tanto, es una forma de exigir el cumplimiento distinto a la justiciabilidad de derechos fundamentales que a mi juicio concilia mejor la idea de la deferencia hacia el legislador y de alguna manera aplaca el rol tan relevante que los jueces han estado cumpliendo en nuestros sistemas en todo el mundo en esta materia. Y termino diciendo en este punto que cuando los jueces se entran a regular estas materias, y el profesor Ginsburg seguramente conocerá muy bien el caso Grootboom en Sudáfrica, que es una decisión de la Corte Constitucional de Sudáfrica que llevó a reconocer el derecho a la vivienda respecto de población que era de raza negra y que se encontraba aparentemente excluida de acceder a los beneficios de la vivienda. ¿Por qué los jueces entran a regular temas de políticas públicas que tenía mucho que ver con el apartheid del que hablábamos en ese país? Porque no hay respuestas entregadas por los legisladores. Y aquí sigo a Ronald Dworkin, cuando dice cuidado con entregarle a los jueces la decisión de políticas públicas. Los jueces pueden decidir temas de principios, temas de conflictos de derechos, pero no deben decidir políticas públicas porque no tienen el manejo macroeconómico del Estado. Por lo tanto, si deciden otorgarle la posibilidad de dializarse gratuitamente a toda la población de un país que sufra de problemas renales, probablemente el impacto fiscal en satisfacer lo que ordena la sentencia judicial va a ser enorme porque va a quedar desprotegido la población de cesantes o la población de mujeres embarazadas, que son otros programas sociales de los cuales van a tener que distraerse los recursos. Y finalmente, dos palabras sobre el recurso de protección. El recurso de protección ha terminado siendo, dijo un profesor mío, un mentolatum jurídico en Chile. Surgió, como dice el profesor Sotoclós en su gran libro del año 72, como el gran contencioso administrativo que no existía, pero hoy día también es usado para exigir la eficacia horizontal de los derechos, vale decir, cuando otro particular infringe un derecho fundamental. Y justamente el excluir los derechos sociales ha hecho, yo diría, o ha sido más bien una invitación a los jueces a diseñar formas de justiciabilidad indirecta, como es la teoría de la propietarización de los derechos, es decir, que un derecho social que no está protegido lo asimilamos al derecho de propiedad que sí está protegido, y eso en el fondo es forzar los dispositivos constitucionales para brindar justicia en el caso concreto y para satisfacer la inexcusabilidad a los jueces. Luego, de cara al debate constitucional que viene, yo creo que hay que revisar el recurso de protección, hay que sincerarlo y hay que definitivamente abrirlo a los distintos derechos fundamentales para impedir el desarrollo de estas tesis doctrinales, creativas de los jueces que en definitiva, en mi concepto, terminan forzando tremendamente el texto constitucional. Perdón que me haya extendido, pero es todo muy importante. Muchas gracias, profesora. El profesor Ginsburg se tiene que ir, así que vamos a tener que quedar aquí. Thank you very much, Professor, for giving us a bit of your time. It's my pleasure, and thank you again, Professor Pena, and to all of you. And I'll exit, but feel free to keep talking. Thanks Muchas to gracias. you. I hope to see you very soon. Bye. That's great.
Muchas gracias también, profesora, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias de nuevo al Colegio de Ayudantes también. Santiago, Daniel, yo tengo 5 minutos, 10 minutos más. Me gustaría ofrecer la posibilidad de que alguno de los ayudantes presentes pudiera hacer una pregunta sobre lo que hemos estado conversando para que no sean meros espectadores. Yo no tengo problema en quedarme 5 o 10 minutos, como digo, si es que puedo satisfacer alguna inquietud en particular. Perfecto, adelante. ¿Algún voluntario que quiera hacer alguna pregunta? Abre el micrófono. Yo quería hacer una pregunta, profesora. Ahí voy a prender mi cámara. Ahí estoy. Profesora, lo que pasa es que... ¿Qué tal, profesora? El profesor Soto ha dicho que el tema del cambio constitucional en Chile fue una micro, por así decirlo, que se subieron temas a la Constitución que no eran propiamente constitucionales. Entonces, ¿usted cree que los problemas sociales finalmente fueron injustamente culpados a la Constitución? Esa es la pregunta. A ver, déjame organizar una respuesta que sea coherente. A mí me parece que lo que se reveló el 18 de octubre del 2019 con el estallido social es la visibilización de una serie de necesidades que trasuntaban en el fondo la subsistencia de profundas desigualdades e inequidades al interior de nuestra sociedad. Ahora, que eso se le puede imputar a la Constitución es algo muy distinto. Se ha llegado a decir que la Constitución no consagra derechos sociales. Y eso, como ustedes saben, ya han estudiado todos, es una tremenda falacia. En la Constitución está el derecho a la educación, está el derecho a la seguridad social, está el derecho a la salud y también tenemos modalidades muy importantes de derechos sociales en el derecho a la seguridad social. En consecuencia, yo diría que el profesor Soto tiene razón en el sentido de que una micro que va caminando y que se la pretenda llenar de elementos en el camino y que esos elementos sean atribuidos exclusivamente a defectos constitucionales, a mí me parece una crítica injusta, en primer lugar, y poco ajustada a lo que es la realidad de la Constitución. Más bien mi postura, mis alumnos me lo han escuchado muchas veces, aquí también hay presentes algunos de mis ayudantes. Lo que yo sostengo es que si hay algo que ha fallado en la Constitución de 1980 es que las dimensiones del principio de subsidiariedad son dos, la faz activa y la faz pasiva. E indudablemente lo que ha estado más presente es la faz pasiva. Respetemos que los privados entren a desarrollar actividades económicas o entren a colaborar con el Estado en condiciones generales de regulación como parte de la fase activa al principio, repito. Pero la fase pasiva que significa, pero la fase activa que significa ir en apoyo, en auxilio, en suplencia de los que están más carenciados, creo que no ha ido a la misma velocidad. Ahora, termino diciendo que si eso pasa necesariamente, como algunos dicen, como propuesta constitucional por reemplazar definitivamente ese esquema subsidiario por el de un Estado social, a mí me parece que la relevancia de aquello no es significativa, porque el Estado social es la forma que lo dimensionó García Pelayo y más atrás Forsthoff, desde los tiempos de la Constitución de Weimar en adelante, es un Estado en el cual el Estado no se conforma con ser mínimo, con ser juez y gendarme, sino que debe avanzar en proveer lo que García Pelayo llamó la procura existencial, es decir, la garantía de lo que la Corte Constitucional de Colombia llama el derecho a un mínimo vital, a ciertas condiciones básicas de vida para que se pueda esta desplegar. Por lo tanto, si tú te fijas, pareciera que el tema, y esta es mi modesta opinión, yo no soy convencional constituyente, así que nada de esto tiene posibilidad de prosperar seguramente, pero sí les digo que mi mirada es que los derechos económicos, sociales y culturales no pueden atribuirse como un déficit necesario a la Constitución del 80, sino que a déficit legislativo, a materias que el legislador no ha abordado debidamente por una deficiente priorización de las necesidades legislativas.
Gracias, profesora. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta a la profesora? No sé si sigue con tiempo, profesora. ¿Estamos bien todavía de tiempo o ya es muy tarde? Mira, cuando se trata de los estudiantes, yo me multiplico el tiempo. Son mi principal razón de dificultad desde hace más de 30 años. Así que yo me debo a los alumnos. Qué Si bueno, alguien más quiere profesora. preguntar. Ahí veo una. Ahí veo dos cámaras. No sé si quiere ir Pedro primero, si es que pidió la palabra, o puedo preguntar yo algo cortito. Dale, y podemos juntar las dos cosas para no entendernos. ¿Qué te parece que recojamos estas dos preguntas? Yo los escucho y después les respondo a los dos. ¿Les tinca? Maravilloso. Una duda que respecto a la seguridad social, uno de los principios que el Tribunal Constitucional ha señalado respecto a la seguridad social es el principio de integridad o suficiencia, que no está expresamente consagrado en la actual Constitución, y mi duda es, y mucha gente habla de la necesidad de extenderlo y profundizarlo en la nueva Constitución. ¿Qué ejemplo cercano podríamos ocupar? Porque yo he revisado, y ejemplo, la Constitución española, la de Sudáfrica, la de Uruguay, tratan y enumeran los principios de la seguridad social, pero mi duda es qué ejemplo práctico dentro del constitucionalismo latinoamericano podemos tomar, porque al menos yo siento que extraer del derecho comparado de países muy lejanos otras experiencias sería un error, creo yo al menos. ¿Cómo podríamos integrar este principio que significa, para los que no sepan, que es la satisfacción de las necesidades vitales de las personas cuando se encuentran inhabilitadas de poder trabajar por sí mismas, vejez, por situación de desempleo, mujeres embarazadas, etcétera? ¿Cómo se podría tomar un ejemplo de un país latinoamericano cercano y que funcione? Porque a veces las constituciones dicen mucho. Por ejemplo, la de Portugal dice en su preámbulo que quiere una sociedad sin clase, pero ahí a que salga algo práctico y real es otra cosa. Eso es mi pregunta, cómo atenderlo con ejemplos cercanos en Latinoamérica. Ok, gracias, Alonso. ¿Pedro? Sí, profesora, dos temas también bien precisos. El primero ya se pronunció un poco, pero quería preguntarle si es que usted contemplaría una modificación al mecanismo de designación de los jueces del Tribunal Constitucional. Ya hablo un poco del número de ministros, pero quizás al procedimiento. Y lo segundo, también una posibilidad que se ha planteado últimamente en la doctrina de entregarle el conocimiento del recurso de protección al propio tribunal de forma que se consolide de forma integral, que sea el verdadero guardián de la Constitución, y de esta manera poder dejar a la Corte Suprema en un rol más de ser una verdadera Corte de Casación en la materia de unificación de jurisprudencia. Ok, bueno, vamos a lo primero, a los principios de integridad y suficiencia. Con honestidad, Alonso, no conozco ejemplos específicos dentro del constitucionalismo latinoamericano que lo señalen con este grado de especificidad. Sin embargo, cuando tú sigues la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, yo muchas veces la cité en los fallos que me tocó redactar en el Tribunal Constitucional, yo creo que tú vas a encontrar una similitud muy grande con la necesidad de satisfacer estos dos estándares, precisamente porque fue la Corte Constitucional de Colombia la que instaló, en primer lugar, el concepto del estado de cosas inconstitucional. Eso fue una elucubración doctrinaria de la Corte, con ocasión fundamentalmente de todos los problemas de afectación de los derechos fundamentales que vivían las poblaciones desplazadas en Colombia, producto de la mantención por mucho tiempo del conflicto armado y de zonas de no Estado. Ustedes saben que las FARC dominaban zonas sin que las fuerzas policiales ni militares del Estado siquiera pudieran penetrar a esa zona. Era como que hubieran pequeños estados dentro del Estado. Bueno, y allí se produjeron raptos, secuestros de niños, violaciones de mujeres. Entonces, la Corte Constitucional diseñó este concepto del estado de cosas inconstitucional, que significa que hay una situación de tal vulneración de derechos fundamentales que hace imperativo que el Estado adopte políticas que obedezcan, entre otros, a una satisfacción integral y suficiente de las necesidades derivadas de este estado de cosas inconstitucional. Y lo segundo, que me parece que el concepto mismo del derecho a un mínimo vital, que yo mencionaba a propósito de la primera pregunta de Francisco, tiende exactamente a lo mismo. Entonces, no con las mismas palabras del Tribunal Constitucional chileno, y tampoco con ocasión específicamente del derecho a la seguridad social, sino que en general el derecho a un mínimo vital
tiende a que ninguna persona carezca de lo mínimo para la subsistencia, y eso se traduce en materia de salud, en materia de seguridad social, en materia de trabajo, en materia de educación. Así que es el ejemplo, por lo menos de lo que yo he estudiado, lo que conozco, es el ejemplo más cercano. Ahora voy a la consulta de Pedro. Bueno, respecto de la composición del Tribunal Constitucional, yo tengo una propuesta que hemos estado trabajando con otros profesores de la facultad. Tenemos un grupo de Derecho Procesal Constitucional en el cual participan varios profesores de Derecho Procesal de la facultad y del Departamento de Derecho Público. Estamos la profesora Alejandra Ovalle, la profesora Catalina Salem y yo. Y precisamente a mí me tocó la propuesta, la comparto con ustedes, de modificaciones orgánicas al Tribunal Constitucional. Y mi propuesta, que ahora les comparto, es derechamente elevar el número de ministros de 11 en lugar de 10 ministros. En segundo lugar, esos 11 ministros dejarlos conformando salas especializadas. Pienso en un presidente del Tribunal Constitucional que dure un año y que se dedique, como el presidente de la Corte Suprema, solo en las labores propias de la presidencia mientras desempeña este cometido, que son muchas, entre paréntesis, de forma tal que quedarían 2 salas integradas idealmente por 5 ministros cada una, y están los 10, más el presidente serían los 11, y pienso que las salas además deberían obedecer a una cierta especialización temática, también siguiendo el modelo de la Corte Suprema. Por lo tanto, de acuerdo a la experiencia que yo viví en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, la segunda sala solía llevarse los temas penales, los temas de quiebra, mientras que la primera sala solía llevarse temas que tenían que ver con aspectos civiles, todos los temas de indemnizaciones de perjuicio, por ejemplo, y también sobre vulneraciones varias de derechos fundamentales, entre otras las de carácter laboral. Ustedes ven que una jurisprudencia importante ha sido la tutela laboral respecto de los funcionarios públicos. Yo creo que eso ayudaría mucho porque evita esta propuesta, evita que se moteje al presidente del Tribunal Constitucional de asignar arbitrariamente temas a las salas, en la medida que las salas ya tienen su competencia bastante más clarificada a priori. Por lo tanto, esas son mis propuestas en cuanto a la composición. Ciertamente planteo mantener los 2 suplentes ministros, me parece que es muy importante, y como había dicho antes, en el diálogo con el profesor Ginsburg, creo que ellos debieran integrarse al pleno de los 11 y ser 13 ministros los que decidan por un alto quórum la expulsión de un precepto del ordenamiento jurídico en la hipótesis actual del artículo 93, número 7. Y para no extenderme, respecto de lo que en el derecho comparado se llama el amparo, ustedes saben que el texto mejor, el más completo sobre el derecho de amparo en el mundo, lo estoy mirando aquí en mi biblioteca, es el que escribió el profesor mexicano Héctor Fix Zamudio con varios colaboradores desde México, y en el fondo este es el nombre que recibe la acción de protección o acción de tutela en términos generales en el derecho comparado, y ella suele estar radicada precisamente en los tribunales constitucionales. Sobre todo si uno cree que el aspecto fundamental del constitucionalismo contemporáneo es la defensa de los derechos fundamentales más que el control sobre el poder. No es que la idea original de Loewenstein haya perdido vigor, sino que hoy día emerge, como dice Prieto Sanchís, más la idea de un constitucionalismo de los derechos. Y bajo esa perspectiva, yo sí sería partidaria de que se le asignara el recurso de protección, se lo puede llamar así, o amparo de los derechos fundamentales, porque además, y con esto termino, yo tengo una razón práctica. Hasta que fui ministra, vi cómo muchas veces se deducían acciones de inaplicabilidad de preceptos legales que en el fondo envolvían una crítica hacia la posibilidad de que el juez que estaba instruyendo la causa pudiera estar vulnerando derechos fundamentales. Y esto es una hipótesis recurrente en el derecho comparado. Así como se admite hoy día que el legislador pueda vulnerar los derechos fundamentales, que no me escuchen en la Corte Suprema, los jueces también, porque no son
no somos, cuando lo fui, no somos infalibles. Y es necesario que desde un principio unificado de supremacía constitucional, el amparo tenga una sola mirada, una sola línea, y ciertamente que se abra la compuerta para eventualmente y en casos acotados poder pronunciarse sobre un amparo contra resoluciones judiciales. Ahora sí, solo me resta agradecer a Daniel por esta invitación, a Santiago por la magnífica traducción de mis expresiones, por la posibilidad de haber compartido con el prestigioso profesor Tom Ginsburg de la Universidad de Chicago, y a ustedes por su interés. Sigan siempre estudiando, porque ya ven que todo lo que uno puede estudiar nunca es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos también por asistir. Creo que salió muy bueno y los dejo invitados a todas las charlas que organice el COADUC. Ya han tenido a varios invitados destacados esta misma charla, la charla que tuvieron con John Finnis en su momento, así que estén atentos a nuevas charlas y nuevas oportunidades desde ahí. Y muchas gracias de nuevo, Daniel, por invitarme a moderar esto contigo. No, bueno, gracias a todos ustedes. Sin palabras. Anoté todo lo que escuché, muchas páginas de nota. Voy a dar fin a la grabación y